Eh, Buenos días, estamos en la Universidad Panamericana y tenemos a un invitado muy especial para el Despertador Panamericano, que es el doctor Edgardo Muñoz, que se especializa en el Derecho Internacional. Muy buenos días, doctor Edgardo, ¿cómo está? Todo muy bien, Ana Isabel. Qué Un bueno. gusto estar con ustedes. Sabemos que representó recientemente en el gobierno de Guadalajara el asunto de una audiencia que se celebró en Suiza, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por el asunto del Campeonato Mundial de Natación. Entonces queríamos hacerle unas preguntas acerca del tema. Fue un gusto. Pero primero que nada, pues nos gustaría saber un poquito sobre usted, cómo ha sido su formación académica, cómo llegó a la Universidad Panamericana, etcétera. Todo lo que nos pueda contar de usted. Bueno, yo soy abogado por la Universidad Iberoamericana. Durante mis estudios en Derecho, yo hice un año de intercambio en Francia. Al terminar mis estudios, estuve un año en Inglaterra en la maestría en la Universidad de Liverpool. Y después regresé a México y trabajé un tiempo como abogado en temas de comercio internacional. Para después volver a regresar a Europa, esta vez a Suiza, donde hice un doctorado en la ciudad de Basilea, en la Universidad de Basilea, mientras trabajaba al mismo tiempo como investigador asistente de una profesora en esa universidad. Después de terminar mi doctorado, yo hice una maestría en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Y después regresé a Suiza a trabajar por 4 años en un despacho especializado en resolución de controversias internacionales a través de arbitraje. Y los dos temas de este despacho, de este departamento de resolución de controversias, uno era temas deportivos y el otro era temas comerciales. Después de 4 años en este despacho, yo decidí regresar a México y me incorporé como profesor de tiempo completo a la Universidad Panamericana. Y desde que soy profesor de tiempo completo, las circunstancias me han llevado a tener un pie fuera de la academia para representar a partes o fungir como árbitro en temas, en disputas internacionales. Y en el caso que tú comentas, la ciudad de Guadalajara me contrató para que yo la representara en un arbitraje internacional, como bien dices, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se estuvo desarrollando a lo largo de un año y que terminó en una audiencia. Ah, muy bien, pues qué interesante. Sí puedo ver todos sus reconocimientos ahí en la pared. Muchas felicidades. Gracias. Pues si quiere podemos comenzar entonces con las preguntas. La primera es, ¿exactamente qué papel jugó usted en la audiencia celebrada en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza y qué fue lo que aportó? Bueno, en realidad el trabajo como abogado va mucho antes de la audiencia. Los arbitrajes son un poco parecidos a lo que pasa en un litigio. Las partes presentan escritos con argumentos, evidencia que soportan su caso. En este tema particular, Guadalajara era codemandada, es la Federación Internacional de Natación quien comienza el arbitraje interponiendo una demanda por el pago de una multa por la cancelación del evento. Y Guadalajara participa ahí como codemandado con el estado de Jalisco, con CONADI, Confederación Mexicana de Natación, y básicamente había que trabajar interponiendo argumentos escritos conforme al calendario procesal. Entonces se hizo una primera respuesta a la solicitud de arbitraje, después trabajamos en una contestación a la demanda y finalmente un escrito final de argumentos antes de la audiencia en representación de la posición de la ciudad de Guadalajara. Al llegar a la audiencia, bueno, las audiencias arbitrales son en ellas prima el argumento oral más que el escrito, y básicamente tu rol como abogado es argumentar un poco de manera más digerible lo que ya estuvo presentado durante tus escritos, responder a dudas del tribunal arbitral,
si se da, como en esta ocasión, la posibilidad de negociar con la parte demandante o llamada actora una solución sin que sea el tribunal quien finalmente dicte la resolución, también es tu labor o tu rol como abogado es empezar a negociar. Todo esto se hace en inglés porque el contrato sede que era imputado a Guadalajara y a los otros codemandados era en inglés y estipulaba arbitraje en idioma inglés. Ah, muy bien. Y la multa, según vimos, era de 5 millones de pesos, ¿no? De dólares. De dólares. Sí. Entonces, ¿eso usted considera que es una cantidad muy grande para la ciudad de Guadalajara? Bueno, obviamente 5 millones de dólares al tipo de cambio pues son 100 millones de pesos. No creo que ningún gobierno a ningún gobierno le sobran, aun cuando los gobiernos tienen presupuestos grandes, pero para nosotros, especialmente en particular para la ciudad de Guadalajara, era mucho porque considerábamos que la ciudad en realidad no era parte de ese contrato sede. Nuestra posición, aunque estaba estipulado ahí el nombre de Guadalajara, era que en realidad se refería no al municipio de Guadalajara, sino a la zona metropolitana, ya que la mayoría de los eventos iban a tener lugar fuera del municipio mismo y que todos los eventos tenían lugar en lugares controlados y administrados por el estado de Jalisco. Entonces ahí en este tema Guadalajara tenía una posición opuesta al estado de Jalisco y básicamente había que determinar cuál de los dos era la parte. Sí. Y no era tan evidente porque el contrato estipulaba como parte Ciudad de Guadalajara, pero en la hoja de firmas firmaba el director del CODE en representación del estado de Jalisco, y sabemos que CODE, Jalisco, es una comisión del deporte que pertenece al estado y no a la ciudad de Guadalajara. Okay. Entonces la posición y el caso de Guadalajara giraba en torno a esos hechos. Muy bien. ¿Y cómo fue exactamente que lograron el acuerdo de que el estado de Jalisco no pagara esa multa de 5 millones de dólares? Bueno, lo que en realidad lo que yo conseguí para mi cliente es que Guadalajara no pagara, porque yo representaba a Guadalajara, no al estado de Jalisco. Okay. Lo que sucedió en realidad es que había un contrato relacionado al contrato sede, se llamaba un contrato condicional, un acuerdo condicional cuyo objeto era entregar dinero a la Federación Internacional de Natación en forma de patrocinio. En realidad las partes en ese contrato condicional tenían la obligación de conseguir patrocinadores externos, pero en caso de que no lo hicieran tenían que ellos mismos poner ese dinero, y eran 10 millones de dólares. Y lo que sucedió es que, un poco confirmando la teoría que yo tenía para mi cliente, que era el municipio y no el estado, es que ese dinero se fue anticipando de ese contrato, y el estado en conjunto con CONADE, a través de Federación Mexicana de Natación, pusieron 7 millones de dólares en ese contrato. Lo que en la audiencia y a través de los escritos se mencionaba es que al ser, digamos, terminado el contrato sede, porque en realidad Jalisco y CONADE enviaron una carta a la Federación Internacional de Natación anunciando la cancelación del evento por cuestiones de presupuesto federal, ese otro contrato quedaba, digamos, sin efecto, y entonces estaba ese dinero que había sido anticipado como patrocinios, que estaba en poder de la FINA, de la Federación Internacional de Natación. Entonces, en nuestro caso, nosotros en la audiencia insistimos que nosotros no éramos parte de ese contrato, no obstante, ellos dijeron, bueno, vamos a negociar ese dinero que ya está anticipado. Nosotros como Guadalajara no teníamos nada que negociar porque el municipio no anticipó ese dinero, no salió ningún dinero de las arcas de Guadalajara conforme a ese contrato condicional de patrocinio. Entonces, en realidad ahí la solución es conseguida en una primera instancia entre
Jalisco y CONADE frente a Federación Internacional, renunciando a ese dinero. Básicamente lo que se dijo: tú tienes 7 millones míos, tú dices que yo te debo 5, Sí. te dejo mis 7 millones. Ok. Ahora, Guadalajara está en una posición delicada porque podía de alguna manera estar de acuerdo con ese trato, ya que liberaba a Guadalajara de cualquier responsabilidad frente a la Federación Internacional de Natación. Pero Guadalajara les dijo a CONADE y a Jalisco: estoy dispuesto a firmar ese convenio para que aquí termine el procedimiento si tú también, Jalisco y CONADE y Federación Mexicana, me liberan a mí, Guadalajara, de cualquier responsabilidad. Entonces fue un día, 8 horas de negociaciones hasta que llegamos a este acuerdo, y lo único que concedió Guadalajara es no cobrar sus honorarios, los honorarios que a mí me habían pagado por representarla a la FINA, a la Federación Internacional de Natación, y ese fue el arreglo que se consiguió. Ok. Y bueno, ¿cómo es para usted, que se dedica por completo a la docencia, ya que nos dijo, que lo llamen a resolver un caso así? O sea, ¿cómo llegó este caso a sus manos y por qué lo contactó a usted el gobierno? Bueno, el gobierno me contactó a mí por referencia a otro abogado. El gobierno contactó a un primer abogado que es un notario y que da clases aquí de Derecho Internacional. El gobierno, pensando que por el tema de Derecho Internacional este abogado podría llevar el caso, pero el abogado, muy éticamente y honestamente, le dijo al gobierno de Guadalajara que este tema en particular de arbitraje deportivo era demasiado especializado, Sí. pero que él conocía a un abogado que era profesor de la Escuela de Derecho, que podía llevar el caso, especialmente porque yo viví en Suiza por 7 años y el procedimiento se lleva en Suiza. Sí. Entonces este abogado me refirió al caso y yo llevé el caso. Ellos obviamente hicieron lo que le llamamos un beauty contest. Estuvieron viendo con varios abogados de aquí de la Ciudad de México, pero al final la propuesta que les convenció más fue la mía. Tengo que decir que aunque yo soy profesor de tiempo completo, las circunstancias a veces me han llevado a, por ejemplo, a fungir yo mismo como el árbitro, como el juez en casos internacionales. Entonces estoy constantemente en contacto con los abogados que lo hacen todos los días, y bueno, aunque estoy aquí, sigo siendo para ellos una referencia, especialmente para estos temas internacionales. Ah, pues qué interesante. ¿Nos podría contar un poco de la experiencia de lo que sucedió dentro de la audiencia? Claro que sí. Bueno, el arbitraje es un medio de resolución de conflictos que, aunque se parece mucho al litigio ante las cortes, las partes se comportan de una manera, digamos, muy educada y con mucho respeto, con mucha buena fe, y eso es lo que en realidad llega a convencer normalmente a un tribunal de la postura de las partes. No existen estos trucos que en litigios se les llama chicanadas, argumentos que solamente obstaculizan el procedimiento. Entonces, teniendo esto en mente, lo primero que hizo el tribunal arbitral en la audiencia es, después de escucharnos, después de escuchar nuestras declaraciones de apertura, que son el momento en que cada una de las partes enuncia, expresa ante el tribunal cuál es su caso y cuál es su posición antes de examinar a cualquier testigo. Después de escuchar estos comentarios de cada una de las partes, el tribunal les dijo a las partes: creo que hay una manera de que ustedes decidan por ustedes mismos terminar este arbitraje sin que yo emita un laudo. Entonces los invito a que se tomen 1 hora de negociación. Y en esa primera hora fue muy difícil convencer a FINA de que ese dinero que ya tenía, los 7 millones, podían ser compensados contra la multa que debía el Estado de Jalisco y la CONADE, Federación Mexicana de Natación incluida. Entonces, sin embargo, poco a poco se fueron encontrando espacios de concesión, de oportunidad,
todo esto, como está pasando en un horario distinto, 7 horas adelante, había que ser consultado en México. Entonces pues yo tenía que consultar al presidente municipal de Guadalajara cuando ya fuera de día en Guadalajara. Igual el representante de Jalisco haría lo mismo con el gobernador, CONADE, con el presidente de la CONADE que no estaba en la audiencia, etcétera, etcétera. Entonces tomó un poco más de tiempo, pero al final del día las partes llegaron a este acuerdo, y lo que se hizo es pedir al tribunal arbitral que este acuerdo que se firmó en 2 hojas y donde las partes renunciaban a cualquier reclamación y además hacían una declaración conforme a la cual estaban dispuestas a seguir cooperando por el bien del deporte mexicano, fuera emitida en forma de un laudo. Laudo quiere decir una decisión. Entonces el tribunal arbitral tomó estos puntos y los puso en forma de una decisión en donde decía: las partes se liberan de cualquier responsabilidad derivada del contrato sede o contratos ligados relacionados con la celebración del Campeonato Mundial de Natación 2017, que tenía que tener lugar en Guadalajara. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuál sería el caso ideal que le gustaría llevar como abogado con especialidad internacional deportiva? Así, el caso ideal. Bueno, yo cuando fui abogado llevé muchos casos interesantes. He representado a jueces olímpicos, he representado a atletas, pero especialmente a federaciones deportivas. Creo que en el tema deportivo internacional todo es muy interesante porque está en juego la vida profesional de una persona, y me gustan en ese aspecto un poco más que los arbitrajes comerciales que comúnmente llevo también, donde lo que está en juego en realidad es dinero de las empresas. También muy importante, pero me parece que en el término humano son más interesantes, más emotivos los temas de arbitraje deportivo. ¿Qué me gustaría llevar en el futuro? Pues lo mismo, ¿no? Mientras haya trabajo y esto me ayude también a ser un profesor investigador que tiene contacto con la práctica, que tiene, como dicen, los pies en la tierra, lo que sea es bueno. Muy bien. ¿Y cómo fue que llegaron a los buenos acuerdos en que terminó la audiencia, en que asegura la participación y respeto hacia los atletas mexicanos? Sí, hay que decir algo muy importante. Este arbitraje, que era sobre la multa, dio lugar a otro arbitraje, que era paralelo, un procedimiento paralelo, que conocía el mismo tribunal arbitral, la misma composición, que era un árbitro suizo, un árbitro español, y el presidente era un árbitro portugués. Entonces, este mismo tribunal conoció de una reclamación que se interpuso por la Federación Mexicana de Natación, por el hecho de que la Federación Internacional de Natación, como represalia a este no pago, a esta negación de pago por parte de Jalisco y CONADE, tomó unas medidas deportivas y que eran en lo específico que no permitía a los nadadores ni clavadistas, a todo miembro de la Federación Mexicana de Natación, portar las insignias de México durante las competencias, y en caso de que ganaran algún premio tampoco, especialmente una medalla de oro, no permitía que se cantara el himno nacional. Entonces el ejemplo que vimos fue el de Rommel Pacheco en el Mundial de Clavados. Al empezar este arbitraje, en donde Federación Mexicana solicita que se suspenda esa sanción por ser totalmente injustificada, en eso todo el mundo estaba de acuerdo, porque no te pueden, digamos, penalizar de esa forma por un tema totalmente distinto, comercial. El tribunal arbitral concede. De hecho, FINA espontáneamente se da cuenta de su error, y cuando la Federación Mexicana de Natación pide esta suspensión de la sanción, Federación Internacional espontáneamente la retira. Pero siguió el procedimiento, y siguió en paralelo al otro procedimiento donde estaba involucrado mi cliente Guadalajara. Lo que sucedió es que en la misma audiencia, ese tema quedó cerrado, ya que la Federación Internacional ya había dejado para los Juegos Olímpicos que nuevamente los atletas mexicanos, miembros de la Federación Mexicana de Natación, portaran las insignias y cantaran los himnos nacionales.
Entonces ese tema también quedó resuelto con el pago que se compensó. Sí, entonces este arbitraje paralelo que estaba relacionado con lo que vivió Rommel Pacheco, que era una sanción a México por no pagar la multa, pues se dirimió en otro arbitraje, y al llegar en un arbitraje que era paralelo a este primer procedimiento, y en esa misma audiencia, como era el mismo tribunal, Sí. Se acordó que también ese tema se terminaría, que México ya no estaría sancionado por la Federación Internacional de Natación, y que desde ahora en adelante empezarían borrón y cuenta nueva una etapa de cooperación en beneficio de los atletas mexicanos. Ok. Y bueno, también teníamos la pregunta de qué papel ha jugado su participación en el Tribunal de Arbitraje en relación normalizada entre las autoridades mexicanas y la FINA. Es la primera, bueno, digamos que lo que yo aporté es asesorar a mi cliente, diciéndole, era difícil no convencer a mi cliente, pero diciéndole que mientras que Jalisco y CONADE renunciaran también a cualquier reclamación contra Guadalajara, lo mejor era que llegáramos a este acuerdo y no esperar a que el tribunal por él mismo se diera cuenta que Guadalajara no era una parte. Siempre es mejor un mal arreglo, dice el dicho, que un excelente litigio, ¿no? Sí. Y ya por último, bueno, hemos leído que en todas las noticias que se han publicado, porque han sido bastantes, que la relación se normalizó, pero ¿cómo es realmente esa relación entre las autoridades mexicanas y la FINA actualmente? Actualmente es buena. FINA también, FINA hizo algo muy importante para una federación internacional, y esto yo lo sé porque he trabajado para las federaciones internacionales, y es que mandó un mensaje a las federaciones nacionales del mundo. Si tú cancelas un evento que te comprometiste a organizar, indudablemente que yo voy a comenzar un arbitraje y hasta llegar a las últimas consecuencias. Sí. Entonces, FINA no podría hacerlo de otra manera. De hecho, cuando se iba a comenzar el arbitraje, primero vino a mí un abogado por parte de Jalisco a quererme contratar, y él me explicó el caso, y yo le dije, si yo fuera Jalisco, yo pagaría inmediatamente la multa, o si yo fuera CONADE, porque esto puede desatar consecuencias muy malas para los atletas mexicanos, y mi predicción fue cierta. Sí. A los 3 meses vimos lo que sucedió en el Campeonato Mundial de Clavados. Entonces, ahora que termina el arbitraje, la situación se normaliza porque FINA ya cumplió su cometido. Ellos ya mandaron un mensaje a todas las organizaciones nacionales de natación, diciendo, si no cumples con lo que te comprometes, habrá arbitraje y iremos hasta las últimas consecuencias. México ahora está también mejor con sus propios atletas porque ha pagado de alguna manera, aunque los medios digan que la multa no se cobró para Guadalajara, Sí. pero sí se cobró para CONADE y Jalisco, quien habían puesto algo de los 7 millones. Sí. Obviamente para los medios es importante saber que por lo menos el dinero ya estaba presupuestado, esos 7 millones que se compensaron, y no se pagó más allá de ese dinero, no se pagaron los 5 millones extras que pedía al principio la Federación Internacional de Natación. Y ahí, bueno, se da pie a que México siga siendo considerado como una sede de eventos. México es muy importante en tema de clavados, entonces el reconocimiento que tiene, digamos, Federación Internacional de Natación al respecto de esta disciplina, pues se recupera o está intacto. Y también era difícil para FINA enemistarse mucho con México, porque México ha organizado muchos eventos en esta disciplina a lo largo del tiempo, y es un aliado natural de la Federación Internacional de Natación en Latinoamérica. Pero entonces, la sanción que se hizo hacia los atletas fue consecuencia de que no se quería pagar la multa. Correcto. Ah, ok. No, pues sí, no les convenía. Sí. La verdad. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, doctor. Espero que podamos tener más adelante alguna otra entrevista de algún tema interesante. Gracias a ustedes. Muchas gracias.